Ya estamos grabando, ¿verdad, Pili? Sí, Gaby, ya está grabando. Ok. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de nuestro libro titulado El desarrollo humano en nuestro tiempo, fundamentos y experiencias en los diversos ámbitos de la existencia, del Instituto Nacional de Investigación en Desarrollo Humano del INID. Es un gusto estar aquí el día de hoy. Para iniciar con nuestra sesión, nos va a dirigir unas palabras nuestro presidente, el doctor Medardo Plasencia. Adelante, Medardo. Gracias, buenas tardes. Pues realmente para mí es un honor, un gusto y un verdadero gozo participar en esta presentación del libro, que es un trabajo de equipo, de esfuerzo, de colaboración muy interesante que hemos hecho en el instituto. Un trabajo en el que mostramos y compartimos las inquietudes que tenemos, con la esperanza que sea un texto leído por ustedes, pueda ser analizado por ustedes y recibir sus aportaciones. Es una inquietud y una intención de dar un paso más en lo que es el desarrollo humano, la importancia de los temas del desarrollo humano, que son temas urgentes en este momento en el mundo y en México, por supuesto. Muchas gracias por estar presentes y gracias, Gaby, y gracias a los que van a presentar el día de hoy. Buenas tardes. Muchas gracias, Medardo, por tus palabras. Ahora el maestro Alberto Segrera nos va a hablar de la forma en la que fue construido nuestro libro. Alberto es un mexicano nacido en Cuba. Alberto es licenciado en psicología, especialista en psicoterapia autodirectiva y maestro en educación. Es académico emérito de la Universidad Iberoamericana, consultor, conferencista, educador y orientador. Coordinador general de la Asociación Iberoamericana del Enfoque Centrado en la Persona, creador de los foros internacionales del enfoque centrado en la persona, así como de la Red Iberoamericana centrada en las personas y director de los archivos internacionales del enfoque centrado en la persona. Escritor de los artículos académicos especializados, así como coordinador y editor de los libros en los que ha promovido la reflexión conceptual y la investigación, entre los cuales se encuentra la obra Consultorías y psicoterapias centradas en la persona y experienciales, que editó junto con otros 3 importantes autores. Por si fuera poco, Alberto es uno de los pioneros e iniciadores del desarrollo humano en nuestro país. Actualmente vive con su esposa en la Ciudad de México, disfrutando a sus 3 hijos y malcriando a sus 6 nietos. Adelante, Alberto, bienvenido, te escuchamos. Gracias, Gaby. Es para mí un placer, después de prácticamente 2 años de trabajo, el poder participar en la presentación de este libro. Y voy a comentar de una manera rápida el proceso que tuvimos de la elaboración del mismo. El proceso consensado de concepción, edición y producción de este libro que hoy llega a tus manos a través de esta presentación corresponde a los principios humanistas que orientan el trabajo del Instituto Nacional de Investigación en Desarrollo Humano. En el proceso de concepción, edición y producción del libro, los editores, Gaby y yo, nos inspiramos en los principios centrados en las personas propuestos en algunos trabajos sobre la edición de revistas. La idea del proyecto surgió del seminario de investigación que desde hace algunos años llevan a cabo los miembros del INID con una periodicidad mensual. Se propuso y se aceptó que el libro constituyera una contribución del INID a la reflexión y acción en el campo del desarrollo humano en México, con el título tentativo inicial de El desarrollo humano en los inicios del siglo XIX. Perdón, 21, nuevas propuestas. A continuación, solicitamos a los miembros del INID
que estuvieran interesados en contribuir con sus escritos, que indicaran el tema de sus aportaciones, y se recibieron 20 trabajos. Con dicha información, procedimos a establecer una organización de los capítulos por secciones, aprobadas por consenso, que responde a los 5 grandes campos planteados en los estatutos del INID y que se refleja en la tabla de materias: fundamentos teóricos, pérdidas y duelo dentro de la línea personal, educación, organizaciones, comunidad, democracia y vida pública, y espiritualidad. Solicitamos a los autores que enviaran el texto de sus trabajos y establecimos fechas tentativas para la entrega de los mismos, los que en algunos casos tuvieron ampliaciones solicitadas por los autores, siempre buscando que el tiempo no nos ganara. Recibidos los trabajos, los sometimos a un proceso de dictamen por pares. Cada uno de los trabajos fue sometido a una aprobación por sus pares. Y establecimos como criterios formales para orientar los dictámenes tanto pequeñas cosas como que tuvieran seguir flexiblemente los criterios del Manual de Publicaciones de la American Psychological Association, y también el que optaran por un nombre que utilizaban los autores en todas sus publicaciones. La intención de contar con un dictamen de los textos fue asegurar un control de calidad que garantizara que nuestro libro incluyera trabajos relevantes en el campo del desarrollo humano y que al mismo tiempo respetáramos el estilo personal de los autores. Elaboramos un formato de dictamen con aportaciones de Gaby para agilizar el proceso, que incluía los siguientes elementos: título, texto, redacción y referencias. Para cada uno de ellos pedíamos que asignaran una de las siguientes evaluaciones sobre el tratamiento: adecuado, insatisfactorio, ausente o no requerido, así como su fundamentación en el espacio proporcionado para observaciones. Para llevar a cabo el proceso de dictámenes de los escritos, se formaron 9 equipos de dictaminadores constituidos por miembros voluntarios del INID, cuidando que no conocieran la identidad de los autores que dictaminaran. La aprobación de los escritos pidió los dictámenes aprobatorios de ambos dictaminadores, y en caso de que no se lograra la unanimidad, se sometió el escrito a un tercer dictaminador. La coordinadora de la Comisión de Publicaciones del INID, Gaby Delgado, asumió la comunicación de la correspondencia con los dictaminadores, que incluyó el envío a los mismos de los escritos, la recepción de los dictámenes, el envío a los autores de la aprobación o, en su caso, las observaciones y solicitudes de modificaciones de fondo y formales de los mismos. Solicitamos a los autores la elaboración de una presentación personal y profesional, siguiendo los criterios establecidos por la Comisión de Publicaciones, que se afinaron durante el proceso, aprovechando la experiencia adquirida para cumplir con los requisitos de publicaciones científicas. Entre los criterios formales estaba el respeto del estilo personal de cada autor, un formato común flexible, corrección en los nombres completos de los programas de estudios y de las organizaciones, universidades, asociaciones, etcétera, supresión de acrónimos en la primera presentación, o sea que siempre se presentara el nombre completo de las instituciones la primera vez, y entre paréntesis ya se ponía la abreviatura. El límite máximo de caracteres se planteó para esta presentación de 500 a 600, y la inclusión de datos fue membresía y cargos en el INID, contacto Facebook, estudios, cargos en organizaciones, logros académicos profesionales, membresías en asociaciones y organizaciones y datos personales.
La coordinación del proceso de elaboración de presentaciones estuvo a cargo de un servidor. Como preparación a la tarea de revisión de los textos, contamos con la gentil cooperación de Hatsuko Nakamura, miembro del INIT, quien ofreció a los autores de los trabajos un seminario sobre los requisitos básicos de redacción y publicación de la American Psychological Association. Completado el proceso de dictamen, procedimos a una segunda revisión de los textos para eliminar detalles de diferencias innecesarias en los mismos, incluyendo una aplicación flexible de los elementos relevantes de los requisitos básicos de la 7ª edición del Manual de Publicaciones de la APA en lo referente a redacción, citas en el texto y referencias. Esto nos llevó a una homogeneización de títulos de los trabajos y secciones de los mismos, del nombre de los autores de capítulos del libro en el texto, la supresión del uso de mayúsculas para conceptos relevantes, completar los datos faltantes de las citas y referencias y adecuación de las mismas a las normas de la APA, emplear sin traducir los títulos de los trabajos en su idioma de publicación, etc. A partir de las propuestas de los miembros del INID durante ese proceso, procedimos a escoger y aprobar por consenso un título para nuestro libro, que a la vez expresara su contenido académico y que resultara atrayente, esperamos que lo sea, ustedes son los jueces de este aspecto, a nuestros lectores. Se propusieron y aprobaron diversos aspectos para la elección del título. En cuanto a elementos de contenido, reunir 2 aspectos: expresar el contenido académico y resultar atrayente mercadotécnicamente. Inicialmente, el orden sugerido fue título académico y subtítulo mercadotécnico, y eso fue evolucionando hasta llegar al título actual. Los criterios de aprobación fueron: todos los miembros podrán emitir propuestas y elegir la opción que preferían. La opción elegida debería contar con la mayoría absoluta de las preferencias de miembros recibidas por la comisión, y en caso de no lograrse una mayoría absoluta en la primera ronda, se procedería a una segunda ronda entre las opciones que quedaban en primer y segundo lugar. Hubo distintas fechas en que se envió y se recibió opiniones sobre lo mismo, hasta que llegamos a la aprobación en la segunda ronda de un primer elemento, desarrollo humano ante los retos de nuestro tiempo, quedando por aprobar un segundo elemento que complementaría el aprobado. Todo esto fue unas idas y venidas muy interesantes para que el contenido del libro fuera y el título del libro fuera aprobado por mayoría absoluta de los miembros del INIT. El título que resultó se presentó a una aprobación de asesores externos y finalmente llegamos al que ustedes tienen delante en el libro. Creo que ando un poquito ya corto de tiempo, ¿no es así? Déjame completar lo que considero que es más útil. Quiero señalar que todo esto continuó con un trabajo muy cuidadoso de parte de nuestro amigo Valdemar de la editorial Quintanilla, que realmente contribuyó con sus observaciones, sus revisiones, su paciencia en una redacción de la cual estamos muy satisfechos y se las presentamos a ustedes. Los editores, en nombre de los miembros del Instituto Nacional de Investigación en Desarrollo Humano y en especial de los autores de los trabajos incluidos en este libro, manifestamos nuestro deseo de que su lectura contribuya a ampliar sus conocimientos
sobre el desarrollo humano y los exhortamos a comprometerse con su promoción en beneficio de México. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por esta presentación. Yo creo que algo bien destacable de todo este proceso es, y bien interesante, como esta congruencia, ¿verdad?, con lo que hacemos en desarrollo humano y en enfoque centrado en las personas, de haber podido hacer todo un proceso centrado en nosotros, desde cómo hacer toda una elaboración de elección del título, de ir haciendo la propia revisión entre nosotros de los capítulos y luego, por supuesto, auxiliándonos con la editorial. Pues bueno, ahora vamos a continuar con cada uno de nuestros 3 presentadores, quienes por supuesto son grandes personas y grandes profesionales del desarrollo humano en México. Tendremos el honor de escucharlos y escuchar a Celia dar su opinión acerca del libro, que es lo que nos une el día de hoy aquí. Vamos a iniciar con el maestro Roque Jorge Olivares Vázquez. Roque es licenciado en Psicología por la actual Facultad de Estudios Superiores Iztacala, FESI, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Titulado con mención honorífica. Maestro en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana, UIA, habiendo obtenido mención honorífica, y candidato a doctor en Desarrollo Humano por la Universidad Motolinía. Además, es especialista en psicoterapia centrada en la persona por UNAM, FESI, UIA. Editor asociado de la Revista Mexicana de Psicología Humanista y Desarrollo Humano Prometeo. Miembro fundador del Grupo Compartir, de la Asociación de Desarrollo Humano ADEU y del Instituto Nacional de Investigación en Desarrollo Humano, INID. Desde 1991 es docente de la carrera de Psicología en la FESI Iztacala. Diseñó y fue coordinador académico de la Maestría en Desarrollo Humano en la Universidad de Occidente de Sinaloa. Participó en el diseño de la carrera de Psicología en su modalidad abierta y a distancia de la FESI Iztacala de la UNAM y ha sido docente y capacitador en instituciones educativas y organizacionales en varios estados de la República Mexicana. Actualmente es responsable académico de los diplomados para la titulación, formación de psicoterapeutas centrados en la persona y promotores del desarrollo humano. Ha dirigido más de 50 tesis y participado en un centenar de exámenes profesionales de grado. Ha realizado diversas investigaciones sobre temas vinculados con el desarrollo humano y la psicología humanista. Ha publicado capítulos en libros y revistas sobre diversos temas de la psicología, además de haber presentado los resultados de su trabajo de investigación en eventos nacionales e internacionales especializados. Ha sido funcionario en la UNAM desde 1993, siendo actualmente subdirector de Extensión y Vinculación en la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de GIRE. Ha sido psicoterapeuta individual desde 1991. Bienvenido, Roque. Muchas gracias por estar aquí. Te escuchamos. Contrario, Gaby. Gracias a todas y a todos. Me voy a permitir leer, si no me voy a tomar las 2 horas de la presentación. Si me permiten. Muy bien. Parecen dibujos, pero dentro de las letras están las voces. Cada página es una caja infinita de voces. Mia Couto. Buenas tardes, amigos y amigos. Me gustaría pensar que presentar un libro es una invitación más que intelectual, sensible y fraterna de acercamiento existencial y por lo mismo íntimo y espiritual. Cuando logramos acercarnos de esta forma a la narrativa de alguien más, accedemos a su mundo experiencial desde la vivencia particular que nos narra, o como en el caso que hoy nos ocupa, a las experiencias vivenciales de una comunidad de escritoras y escritores que abandonan en nuestras manos, a nuestro entendimiento y a nuestra sensibilidad, el flujo del continuo estructurado de sus conciencias. Si concedemos crédito a lo que nos dice Irene Vallejo en su libro El infinito en un junco, sobre el origen del significado de editar, edere, al crear un libro, los impresores dejan la obra de su escritura a su suerte, sortis, que a su vez significa dejar al azar, dejar al destino. Mas esta voz latina no se refiere al sentido del azar arbitrario
de la buena fortuna que tejen las moiras o las nornas de las legendarias civilizaciones griegas y nórdicas, sino al azar holístico del mundo concatenado en plenitud, desde el cual emanan los efluvios de la esperanza que ungen la obra haciendo de ella tierra fértil donde el espíritu humano, el individual y el atávico se manifiestan. En este sentido, la tarea sustancial del presentador de la obra es captar la esencia del espíritu humano encriptado en la letra escrita, el propio y el del autor o autores, que se entretejen en un juego continuo, dialéctico y experiencial a través de los dos actos más prodigiosos del encuentro humano que se llevan a cabo más allá del tiempo y del espacio, la palabra escrita y la lectura. Y eso es lo que siento que han hecho el día de hoy Gaby y Alberto al invitarnos como presentadores del libro que editaron. Ambos, en un acto de osadía y con la misma desventura que es arrojado a la existencia un ser allí, un Dasein, nos entregan en donación un entramado de profundas vivencias significativas que enmarcan en el subtítulo de su obra como los diversos ámbitos de la existencia. ¿Qué responsabilidad me han dejado caer? Donar el fruto de su creación a mi limitada capacidad reflexiva y a mi torpe sensibilidad es un acto tan peligroso como cruel. Mejor dicho, multicruel, multipeligroso, porque son 22 autoras y autores quienes plasman la fuerza y vitalidad de sus vivencias en 21 artículos, es decir, que tengo 22 posibilidades latentes de decepcionar con mi intervención esta tarde. Cierto que para mí leerles ha sido un deleite, porque tengo la fortuna de conocer en mayor o menor grado a todas y cada uno de los autores. En diversos momentos y contextos he escuchado sus ideas, sus experiencias, sus logros y frustraciones. He sentido su fuerza y su convicción, y cuando los leía para hoy no podía dejar de imaginar sus voces, sus gesticulaciones, las inflexiones de su voz e incluso su pasión por el énfasis con que expresan sus convencimientos y sentires en momentos cumbre. ¿Captan lo peligroso que es la tarea que me han encomendado? ¿Comprenden el cruel predicamento que me habita? Pero ante lo ineludible y frente al horizonte de posibilidades que se manifiesta en mi conciencia, torturado por mis propios monstruos internos y fantasmas proyectivos, me doy cuenta de que tengo dos caminos, dos posibilidades reales. Una de ellas, construir mis comentarios desde lo que llamo la forma de la obra, y la otra, analizar el contenido del libro, pero desde el fondo esencial de cada texto. En este último caso, concentrándome en su estructura misma y su contenido más significativo para mí, en el mensaje que entre líneas capto de cada uno y cada una de mis colegas. Pero el tiempo está en mi contra, porque en este instante efímero de 15 escuálidos minutos, quiero dar fe de cómo mi ser fue conquistado y se amalgamó con el de cada uno de los escritores al encontrarme con el espíritu de sí que habita en cada una de sus narrativas. Sin más preámbulos, entonces, comenzaré con el análisis de la forma y al final desembocaré en el análisis espiritual de fondo que contiene para mí cada contribución. El desarrollo humano de nuestro tiempo, fundamentos y experiencias en los diversos ámbitos de la existencia, es un libro, o mejor dicho, un ebook de 453 hojas impresas, dividido en 6 secciones, que en conjunto contienen una introducción y 21 textos sobre tópicos relacionados con la disciplina del desarrollo humano contemporáneo, creados con la participación de 22 escritores, 10 mujeres y 12 hombres. Esto último, a mí como lector, me da la confianza de que con gran probabilidad exista un equilibrio en la percepción que sobre las cualidades de la existencia presentará la narrativa. En el conjunto del libro fueron citadas 397 obras de 331 autores distintos, lo cual da cuenta de la gran riqueza y bagaje cultural, intelectual, científico y por supuesto vivencial que contiene y que refleja a su vez la seriedad con la que fue realizada la tarea, fortaleciendo ante la mirada de propios y extraños nuestra noble y noble disciplina.
Se trata además de una obra multidisciplinaria, pues los autores provienen de 8 distintos campos profesionales, quienes se formaron en 2 instituciones con los más diversos tipos de ideologías y epistemas, públicas, privadas e incluso extranjeras. Me parece interesante hacer hincapié en la abundancia de talento de los creadores del libro, que no solo se dan tiempo para escribir, sino que son fundadores y fundadoras, directivas y directivos de representativas instituciones en distintos ámbitos de la tarea existencial, en el marco, por supuesto, de la disciplina humanista del desarrollo humano. Y no solo eso, son fundadores de enfoques originales con los cuales han hecho aportaciones para la cabal comprensión del ser humano. También son iniciadores y promotores de enfoques novedosos, de modelos de intervención, de herramientas que potencian el ser de la persona. En cuanto al detalle fino de la bibliografía, me he percatado de que con las 397 obras citadas, se abarca un periodo de poco más de un siglo de reflexión y vivencia sobre lo humano. Para ser preciso, 114 años. Pues tenemos entre ellas desde un documento que data de 1908, carta de Francisco I. Madero, que Francisco I. Madero escribió a su padre, la cual es un documento inédito, hasta obras publicadas en 1921 en pleno culmen de la pandemia por SARS-CoV-2. Además de que el 30%, es decir, 115 de los libros citados, son ya referente histórico, pues abarcan los años de 1908 a 1992, en tanto que el 70%, es decir, 282, son obras de relativa actualidad, en virtud de que corresponden a los años de 1993 al 2021, evidenciando con ello nuevamente la solidez del escrito en todas sus dimensiones. Otro aspecto relevante en cuanto a la forma de la obra es que tiene que ver con las citas. 2 autores del libro hacen 25 autorreferencias a otros textos de su autoría, lo cual habla de su expertise y del océano conceptual y vivencial del cual emana el texto que nos comparten. Más aún, 13 autoras y autores del libro citaron en 26 ocasiones las obras de al menos 19 de sus compañeros de publicación, siendo el que más veces fue citado por el mayor número de autores, José Gómez del Campo, lo cual me pareció muy comprensible, pues Pepe es uno de los iniciadores emblemáticos de nuestra disciplina. Estos hechos me provocaron un gusto enorme, pues me di cuenta de que en realidad sí nos leemos, no sé si lo suficiente, pero sí nos reconocemos entre nosotros, algo que a veces hemos puesto en entredicho. Ya andando en este camino, exploré de los autores consultados cuáles eran los más referidos y de qué obras en específico. Así descubrí que 2 autores hacen 26 citas a 13 obras de Rogers, siendo las 2 más poderosamente citadas, Psicoterapia centrada en el cliente y El poder de la persona. Juan Lafarga fue referenciado por 8 autores en 16 ocasiones con 9 de sus obras, siendo las más citadas las que particularmente considero su testamento intelectual y más personal, su libro Desarrollo Humano, Crecimiento Personal, y los 3 artículos que publicó en el libro conmemorativo por los 50 años de Agua Viva, en los cuales desarrolla al final de su vida su concepción más acabada de la realidad, del ser y del desarrollo humano, haciendo planteamientos epistemológicos fundamentales que aún podemos explorar más. De hecho, lo estamos haciendo evidentemente para obtener respuestas o pistas e interrogantes teóricas y sobre todo metodológicas de gran actualidad. Me pareció increíble la sinergia del colectivo de escritores en este sentido. En este camino merecen mención otros autores citados de forma relevante, como son Otto Scharmer, quien mereció 8 citas de 6 autores a una de sus obras más representativas sobre la teoría U. Siguiéndole en este escalafón, Landsberg, el personalista, a quien un autor, ya sabemos quién, citó con 9 obras. 3 obras de Víctor Frank fueron también referidas en 7 ocasiones por 4 autores, en tanto que 2 autores citaron 7 obras de Teilhard de Chardin y 2 autores 5 obras de Mandler. Ya sabemos también quiénes. Este análisis nos permite detectar los fundamentos sobre los que se sostiene la práctica del desarrollo humano contemporáneo, con lo cual se cumple una de las finalidades de la obra.
Basta con esto del análisis de la forma y procedamos con el análisis de fondo, desde el cual pretendo ir en el orden de aparición de cada texto. Mencionaré la voz que escuché en él y citaré un par de viñetas que me hayan impactado especialmente. Sé que no les haré justicia, mas el culpable será Cronos. Me gustaría comenzar diciendo que me agrada la honestidad de los editores, Gaby y Alberto, quienes en la introducción explicitan que la razón de la publicación de la obra como ebook es, y cito, con el deseo de que llegue a los lectores en el plazo más corto posible y tomando en cuenta los limitados recursos financieros disponibles en el INIT. Final de la cita. Al respecto, me gustaría traer a colación lo que dice también Irene Vallejo sobre que, de la misma forma en que conviven en la actualidad los libros de papel y los electrónicos, durante muchos siglos lo hicieron los rollos y los códices. Porque la historia de las pericias tecnológicas desde la invención de la escritura, dice la autora, hasta la información es, en el fondo, solamente una parte de la magia de la transmisión de la experiencia humana. La crónica de los métodos creados para disponer del conocimiento, archivarlo y recuperarlo. Así que bienvenido sea este novedoso ebook que no tiene por qué transmutar o sentirse avergonzado por no ser como su antepasado tecnológico más reciente, el libro impreso, pues alcanzará la inmortalidad por derecho propio. Del texto de Anatolio Freyberg, me parece que entre líneas insinúa la importancia de la presencia y la parsimonia en el acompañamiento y en la vida misma. Y cito, la conciencia puede desordenarse de muchas maneras, pero el modelo básico es siempre el mismo. Aparece en la conciencia alguna información que entra en conflicto con las metas de un individuo. Otra cita, es cuando entramos en conflicto entre los niveles de conciencia, cuando se presentan los problemas emocionales y existenciales que requieren de un nivel de atención diferente al habitual. La narrativa de Miguel Jarquín es un ejemplo concreto y maravilloso de lo que es el personalismo, la poesía existencial y la aplicación a una experiencia vital, siguiendo la fenomenología desde el enfoque centrado en el nosotros. Y cito, no. Hay que pasar de la empatía como corriente emocional de los individuos que se hallan en el camino a la implicación como vivencia que me une al destino de los otros. Este es el principio que nos lleva a la nos-realización. Nadie realiza su persona de manera individual. Solo en el nosotros la persona se vuelve actual. De la voz que surge del texto de Ricardo Serrano, lo primero que me hace figura es que nos precisa el origen del enfoque humanista en un afán por ayudarnos a alcanzar la coherencia histórica y de ahí llevarnos a su vivencia de la comunidad como praxis. Y cito, para la conformación de una comunidad de aprendizaje transformativo se requiere atender dos componentes, la escritura como método y los espacios de cocreación. Sobre el texto de Medardo Plasencia, puedo decir que, como siempre, nos plantea cuestionamientos punzantes, sustanciales e inquisitivos y nos da posibles respuestas esenciales, como que el desarrollo humano se ubica dentro de las ciencias del espíritu, además de puntualizar temas básicos sobre el significado del método y la metodología. Y cito a Medardo. ¿Cuáles son los medios apropiados para conocer y adentrarse en la complejidad del desarrollo del potencial de la persona que tiene una dimensión espiritual? O un método de investigación en desarrollo humano tiene que tomar en consideración qué es lo que quiere averiguar de la persona o de la condición humana. De la narrativa de Herminia Mendoza me resalta el respeto por la rigurosidad para acercarse a la comprensión de la experiencia de la pérdida, en este caso desde la posibilidad de la muerte como experiencia de frontera y por lo tanto con particularidades únicas. Y cito a Herminia, la justicia, el amor y la fe son algunas verdades que requieren de una apropiación. Para ello se necesita de una fuerza interior apoyada en la pasión existencial. De la voz de Miguel Montiel surge una anécdota existencial sobre la vivencia frente a la posibilidad de la pérdida y de la manera en que se puede desestructurarnos cuando es enfrentada a flor de piel. Y dice Montiel, el amor a mi familia y la situación en que ocurre la experiencia de mi relato fenomenológico es la fuente de inspiración para escribir este artículo. El texto de Gaby Delgado sobre la formación de facilitadoras claramente muestra el compromiso social y de trascendencia que para la autora son fundamentales en el proceso formativo,
así como respetar el proceso personal de la facilitadora en ciernes. Y cito, la relación que establece la persona facilitadora con sus clientes está impregnada de la concepción de persona, de una ideología filosófica subyacente, de una escala íntima de valores, de la presencia plenamente humana de la persona facilitadora, de una conciencia del propio mundo interno. El texto de Luis Velasco aborda una asignatura pendiente y urgente en la educación y en el desarrollo humano dada nuestra vocación humanista, el tema de la inclusión. Insiste en un abordaje desde la esfera afectiva e integrando las bondades de la educación remota. Y cito, está quedando atrás la noción de que el desarrollo humano existencial humanista, como lo denominó Lafarga, fuera una actividad eminentemente presencial. Rosario Chávez y Sergio Michel logran un artículo de firme solidez conceptual, investigativa y experiencial, poniendo en el centro del trabajo educativo la experiencia socioemocional. Nutren su escrito con la experiencia viva de aquellos con quienes han compartido sus círculos de aprendizaje interpersonal. Cito a Rosario y Sergio, el nuevo elemento que acompaña y enriquece ese matiz solidario de la experiencia compartida, justamente la compasión activa que imbuye toda la experiencia. En su narración, Hatsuko Yali nos regala el testimonio de un auténtico y muy encarnado compromiso con la docencia, pero no como abstracción, sino como forma de vida y de encuentro concreto con los otros. Son muy iluminadoras las pistas con las que nos ilustra para meternos en el tuétano de la vivencia de las personas y compartir con ellas el conocimiento, el aprendizaje, la experiencia y el sabor de la vida. Porque como lo dice la autora, evito que pongan distancia a la distancia, ya que Hatsuko lleva a cabo su labor docente bajo la modalidad de educación remota. Y cito, hace mucha falta en la sistematización de experiencias informar sobre ellas, hacer un proceso de reflexión, preguntar, escuchar, retroalimentar. Narrar es un proceso de repensar tu identidad, es un proceso reflexivo, implica retomar cosas, no solamente que se diga cómo te fue, sino incorporar argumento y sustento. ¿Y qué decir del texto de Ana María González, una escritora consumada que representa y expresa lo mejor del enfoque transpersonal? En esta oportunidad, llevándonos a reflexionar cómo ir del saber, la realidad tangible exterior a mí, a saber ser, como proceso esencial en el transitar evolutivo humano. Y cito a Ana María, la totalidad del universo se fractura debido a que la condición humana obliga a nombrar las cosas, a definirlas y explicarlas separando la unidad en una multiplicidad de polaridades contempladas como dos principios independientes, contrapuestos e irreductibles. La verdad es que se trata de polaridades complementarias e inseparables. En su artículo, Pablo Mosch nos presenta a la persona en amplitud y dignidad, dentro de su rol como centro de las organizaciones. Un texto provocador para quienes se dedican al trabajo en las organizaciones, donde hay que contender con los intereses financieros y de poder. Pablo nos devuelve la esperanza, pues nos presenta su modelo humanista de revitalización organizacional, comprometido con la autorrealización de la persona, sin menoscabo de la productividad y la colectividad, sino al contrario en beneficio de todas ellas. Y cito a Pablo, las personas son la variable independiente de la energía, la innovación y el compromiso que potencializa los resultados de las organizaciones cuando éstas están correctamente encausadas en el bien común y el respeto. La voz que fluye del texto de César Lozano es de reconocimiento sobre la responsabilidad que tenemos todas y todos con todos, muy consecuente con el propósito de vida que César nos ha compartido con sus acciones vitales. En su artículo nos propone 3 ejes transversales que permiten conjuntar esfuerzos, el trabajo colectivo y fraternalmente solidario. Propone el desarrollo humano como principal eje transversal y cito, para ello, considere también competencias transversales, la capacidad para acompañar, la escucha activa o empática, el valor o aceptar a la persona incondicionalmente y la búsqueda conjunta de la congruencia o autenticidad. El reto de elegir y saber lidiar con la incertidumbre en el espacio de las políticas públicas son temas centrales en el artículo escrito por Raúl Zúñiga. Para nuestro autor, el tema es importante porque, y cito, la democracia y los derechos humanos. Considero que ambos y el desarrollo humano conectados con la dignidad humana nos ayudan a afrontar de manera
de mejor manera la crisis global y nos da la oportunidad de cambiar de un régimen binario, patriarcado hombre-mujer, a uno binario de unidad. Para quienes conocemos la obra de vida de Loreto García, el texto que nos comparte es el fiel reflejo de lo que ha sido su vida tejiendo la existencia con los demás, o como ella lo dice, su andar por el sendero del desarrollo humano. Toma como centro de su disertación un concepto propio, el de la ciudadanía plena, y a través de la narración de 7 multifacéticas experiencias y 14 premisas, colma este concepto de sentido. Y cito: sin duda, la democracia no es una estrategia fácil de vivir. Requiere de una estructura sólida, de una visión de conjunto, de aprendizajes cotidianos y sobre todo de utilizar medios de participación transparentes, colaborativos y en continua evaluación y desarrollo. Para convivir en democracia se requiere generosidad, responsabilidad, compromiso, orden y participación decidida. Así como los tejedores de sombreros iluminaron la vida de nuestro querido Jarquín, así las mujeres de una comunidad rural en Morelos le permitieron a María del Pilar Ramírez experienciar una vivencia de reconstrucción personal de la identidad desde la aplicación de los principios fundamentales del desarrollo humano. Y cito: las identidades son necesarias para ser y estar en el mundo. Se van dando a partir de las experiencias que vamos viviendo y de los mensajes que vamos recibiendo, los cuales se plasman en la psiquis y en el cuerpo de los sujetos. Lourdes Quintanilla nos deleita con su sabiduría práctica en movimiento perpetuo que va más allá del conocimiento oficial y sometiendo a nuestro entendimiento y sensibilidad sus reflexiones integradoras sobre lo que ella llama comunidad es. Y cito a Lourdes: el facilitador comunitario adecuado es, entonces, un agente capaz de crear espacios que permitan hilar experiencias, compartir miradas y vivencias y facilitar un diálogo interactivo para visualizar la riqueza de la comunidad misma. Para variar, con su escrito, José Gómez del Campo nos convoca a ser punta de lanza al estar al frente de una nueva batalla por la vida, la del México emergente. Y con este amable texto nos da las directrices que él considera pertinentes y que comparte con el grupo Conecta, con quienes realizó un manifiesto que contiene al menos las más fundantes. Todos estamos en manos de todos, las personas como centro y el futuro como torrente de respuestas. Y cito: la brújula del desarrollo humano es su propia persona que se expresa en sus convicciones, actitudes y hábitos como lo señalan los humanistas. María Lenka Bailey nos acerca a la salud y a la espiritualidad contemporáneas, haciendo hincapié en el rescate de la sabiduría organísmica inherente a nosotros a través del cuerpo. Y cito: es el cuerpo el mejor vehículo para hacerme consciente de la necesidad de trascendencia, de mi carácter, de mi luz, mis trampas y sombras, de mis modos de relación, de mi profundidad, donde reside mi capacidad de autorregulación. Tenemos el cuerpo como clave de acceso a la espiritualidad humana para adentrarnos al misterio de la vida. Y se cierra esta obra con broche de oro, con una autora como María del Rocío Villanueva, novel escritora que representa los frutos de la esperanza del desarrollo humano en el presente y con cara hacia el futuro. En su conmovedor texto, Rocío nos participa de su propia transformación y el de las 8 mujeres que estudian un programa de posgrado en desarrollo humano, vivenciando su espiritualidad desde la perspectiva trascendental de nuestra disciplina. Y cito a Rocío: a lo largo de mi caminar he podido hacerme consciente que tanto en los mejores como en los peores momentos de mi vida ha valido la pena mantener prendido mi fuego interior, mi conexión con el universo y mi vínculo con la divinidad. ¿Y qué mejor manera de terminar mi intervención que con esta cápsula de sabiduría que nos regala Rocío y que refleja en algún modo mi sentir, no solo en este momento, sino al terminar de leer el libro? Y cito: el sentido de la vida es una búsqueda universal de significado para integrar la experiencia. Gracias por haberme invitado y permitirme con ello fortalecer el significado de mi vida en una experiencia colectiva ampliamente integradora, que significó leerles en el sentido más vinculante del término. Felicidades a todas y a todos y ojalá muchos compren este maravilloso libro. Gracias.
micrófono. Ya, abrí mi micrófono. Está este rollo de abrir y cerrar el micrófono, ¿verdad? Muchísimas gracias a ti, Roque, por este amplio recorrido por el libro. Realmente me dan ganas de comprar. Bueno, ahora vamos con Celia. La doctora Celia Mancillas Bazán es doctora en Orientación y Desarrollo Humano, maestra en Desarrollo Humano y licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana. Realizó una estancia de investigación postdoctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona. La actividad profesional que ha desempeñado primordialmente ha sido la docencia y la investigación. La docencia la ha ejercido en instituciones de nivel superior, principalmente en la Universidad Iberoamericana. Actualmente es académica emérita de la Universidad Iberoamericana. En investigación se ha especializado en estudiar la relación entre familias y género en contextos de pobreza y periferia, en círculos migratorios y de frontera, a través de estudios de investigación cualitativa que exploran la subjetividad, la narrativa y las historias de vida en la construcción de vínculos conyugales, familiares y sociales. Con base en las narrativas y su análisis, ha fundamentado acciones dirigidas a apoyar a esas poblaciones y se proponen orientaciones y modelos para la prevención y atención de riesgos psicosociales. Entre sus publicaciones destacan libros como Vínculos, experiencias significativas para la reconstrucción del tejido social en un contexto de violencia, 2021. Entre el origen y destino, familias mexicanas migrantes a Estados Unidos, 2019, y El péndulo de la intimidad. Relatos de vida de parejas en Valle de Chalco, 2006, así como artículos en revistas nacionales e internacionales. Ha recibido distinciones como la Medalla al Mérito Universitario Miguel Mansur Curi, otorgada por la Universidad Iberoamericana 2021, el reconocimiento a la trayectoria profesional, ENEQUEN, por la Asociación de Egresados de la Universidad Iberoamericana, capítulo Yucatán 2019, y la Medalla al Mérito Universitario Ernesto Meneses Morales 2015. Ha sido integrante del Comité Científicos y de Evaluación en distintas instituciones educativas del país y de América Latina. Bienvenida, Celia, te escuchamos. Pues muchas gracias a todos. De verdad que es un placer, es un gusto tener en las manos tinta fresca, que ahora realmente es una metáfora de la publicación de un nuevo libro, en este caso sobre desarrollo humano, de este libro digital sobre desarrollo humano. El desarrollo humano en nuestro tiempo, fundamentos y experiencias en los diversos ámbitos de la existencia, es un libro editado por Gabriela Delgado Sandoval y Alberto Segrera Miranda, y es fruto de un esfuerzo colectivo de investigadores y académicos que forman parte del Instituto Nacional de Investigación en Desarrollo Humano, INID. Como su título lo indica, el libro trata fundamentalmente de cómo se expresa el desarrollo humano en distintos ámbitos, como respuesta a las transformaciones y desafíos que enfrentamos actualmente en el mundo y en la sociedad mexicana en particular, y que son abordados a lo largo del libro, como la influencia de las nuevas tecnologías y sus aplicaciones, las transiciones en la vida de las familias y de los individuos, la pobreza, muy mencionada la pandemia por COVID-19, las múltiples expresiones de las violencias, los desastres naturales como los terremotos y la exclusión en la educación, entre otros. El libro tiene como ejes teóricos principales las psicologías humanistas en general y en particular el enfoque centrado en la persona que introdujo a México el doctor Juan Lafarga Corona aproximadamente desde que fundó el posgrado en Desarrollo Humano en la Universidad Iberoamericana hace 50 años, como acabamos de conmemorar en la propia Ibero. Aunadas a las perspectivas psicológicas están las distintas visiones filosóficas, entre las que se destacan, que son las más mencionadas, el existencialismo y la fenomenología. Todas ellas, lo psicológico y lo filosófico, fundamentan los aspectos epistemológicos, teóricos y de aplicación del desarrollo humano que presentan los distintos autores. La polifonía de este libro, las múltiples voces que lo conforman,
son en su mayoría de autores mexicanos o latinoamericanos que han desarrollado su trabajo en México, que son miembros del INIT y cuyo quehacer en el desarrollo humano forma parte de instituciones en el país que cuentan con la formación de posgrados en desarrollo humano, como la Universidad Iberoamericana, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, la Universidad Motolinía del Pedregal, el Instituto Desafío y otras en las que se impulsan programas de desarrollo humano como el Centro de Desarrollo de la Comunidad y la Red Global de Acciones en Ciudadanía Participativa, entre muchos otros. Este es uno de los aspectos más relevantes del texto, ya que muestran contribuciones actuales, teóricas, metodológicas y de aplicación a lo largo del país. El libro está claramente estructurado. Cada capítulo fue rigurosamente revisado por los editores, como comentó Alberto al inicio, dictaminado por pares y organizado desde los distintos ámbitos de aplicación del desarrollo humano, en los que se plasman las aportaciones de los 22 autores que reflexionan sobre distintos aspectos a saber, como mencionó Roque, fundamentos teóricos, pérdidas y duelo, educación, organizaciones, comunidad, democracia y vida pública, y finalmente espiritualidad, en los que se distribuyen los 21 capítulos que conforman este libro. Siendo este un libro extenso, comentaré algunas de las aportaciones de cada una de las 6 secciones, a la manera de pinceladas del contenido, sin pretender hacer una mención exhaustiva de cada capítulo, dado este tiempo que tenemos para la presentación del texto. El punto de partida del libro son los fundamentos teóricos, en el que se presentan perspectivas filosóficas y psicológicas que sostienen el quehacer del desarrollo humano. En un ensayo sobre la psicoterapia y los niveles de conciencia, se analizan desde las terapias familiares y la psicoterapia centrada en la persona, entre otras, los niveles de conciencia y los procesos de cambio, sosteniendo que la calidad de la relación entre terapeuta y cliente es el elemento más importante del éxito terapéutico. En esta misma sección se presenta una aportación metodológica y de intervención denominada Comunidad de Aprendizaje Transformativo, fundamentada en las psicologías humanistas, especialmente en el enfoque centrado en la persona y en el método fenomenológico hermenéutico que permite comprender la experiencia vivida por las personas y sus estructuras de significado a través del lenguaje. La comunidad de aprendizaje transformativo se sostiene de 2 ejes principales: la escritura como método y los espacios de co-creación en los que se comparte la escritura con un grupo de personas, favoreciendo una reflexión horizontal e intersubjetiva, lo que implica una creación colectiva del conocimiento. En el ensayo final de la sección se busca responder a una importante pregunta: ¿es posible una metodología de investigación en desarrollo humano? La segunda sección trata sobre pérdidas y duelos, lo que es actualmente uno de los retos del mundo y de México a nivel individual, familiar y social, y está constituida por 2 ensayos. El primero es un análisis sobre las pérdidas desde una perspectiva existencial humanista, a través de la cual se puede comprender la complejidad de la experiencia de pérdida, la toma de conciencia, su simbolización y los procesos de transformación personal. El segundo capítulo es un ensayo autobiográfico, en el que el autor muestra, a través de un relato fenomenológico, su experiencia personal y familiar vinculada con la pandemia de COVID-19. Señala las múltiples y complejas pérdidas asociadas a la pandemia: la pérdida de la salud, del contacto físico con los miembros de su familia, la pérdida de las certezas. Y desde ahí reflexiona, entre otras cuestiones, sobre el miedo y sobre el amor, como el establecimiento de vínculos más profundos en el paso por la pandemia. La tercera sección es sobre educación.
Y es precisamente el desarrollo humano educativo una de las más importantes aportaciones de este campo del conocimiento que busca impulsar el aprendizaje significativo, la creatividad y la integración de aspectos afectivos y cognitivos en la educación, entre otros aspectos. El primer capítulo, el primer artículo, analiza la formación de facilitadores de desarrollo humano con base en la extensa experiencia de los programas ofrecidos en la FES Iztacala y otras instituciones educativas, utilizando como marco teórico el enfoque centrado en la persona. Señala que una sólida formación debe incluir aspectos teóricos, un fuerte trabajo personal de autoconocimiento y una supervisión continua. 2 capítulos analizan el uso de las tecnologías aplicadas a la educación. En uno se problematiza la inclusión en la educación y se plantea que al poder trabajar a distancia a través de las plataformas educativas es posible abarcar a una población mucho más extensa. En otro capítulo se señala que el rol del docente virtual desde una perspectiva humanista requiere de creatividad e innovación para facilitar los vínculos con los estudiantes y el equilibrio entre las emociones y los aprendizajes cognitivos. Otra aportación al desarrollo humano educativo es la de los círculos de aprendizaje interpersonal. Una de las características de este método es el acto de escucha. A través de él se indaga el sentimiento implícito en una interacción y esto puede llevar a una mayor conexión, conocimiento, contacto y aprendizaje en la relación. Estos círculos de aprendizaje interpersonal son un método valioso en la educación socioemocional y apuntan a la construcción de una nueva cultura del diálogo. Del saber al saber ser es el capítulo de cierre de esta sección. Y es una reflexión profunda sobre el paradigma holístico, la espiral de la conciencia y la educación para llegar a ser. Otro apartado sumamente interesante es la aplicación del desarrollo humano al ámbito organizacional, que es la cuarta sección, y también ha sido uno de los aportes del desarrollo humano, facilitar el denominado factor humano a las personas a través de la formación de equipos de trabajo, de la formación de líderes humanistas y de la capacitación extensa en organizaciones y empresas, entre otras cuestiones. Una aportación al desarrollo humano organizacional es el modelo de revitalización organizacional que destaca el papel de la persona en el centro de la organización desde la dignidad, el desarrollo, la participación y la calidad de vida, buscando generar una cultura de humanización, productividad y responsabilidad social. Se enfatiza también en otro capítulo la importancia en la aplicación del desarrollo humano a las organizaciones del diálogo interdisciplinar y tener precisamente al desarrollo humano como un eje transversal en la reflexión y la promoción de la salud integral de personas y grupos. La quinta sección, Comunidad, Democracia y Vida Pública, está compuesta por 5 ensayos que convergen en la aplicación del desarrollo humano al ámbito social. Parten de una perspectiva crítica sobre distintas problemáticas en el país y analizan el entrelazamiento, fíjense, del desarrollo humano, los derechos humanos, la dignidad, la democracia y la participación ciudadana. El análisis lo fundamentan en las distintas experiencias de los autores en los ámbitos privado, público y social, y también en sus propias trayectorias de vida y sus participaciones en el ámbito social. Se destaca el papel del promotor de desarrollo humano social para impulsar una cultura cívica y una vida nacional en democracia. Se plantea que el promotor del desarrollo humano comunitario debe escuchar atentamente la voz de la comunidad, impulsar el liderazgo colaborativo y el ejercicio del poder personal entre los integrantes. Se afirma en otro apartado que en los procesos de formación en desarrollo humano
Se deben integrar el pensamiento complejo y la transdisciplinariedad. Finalmente, quiero hacer mención en ese apartado de un texto que se llama Mujeres que se reconstruyen. Experiencia de intervención educativa en una comunidad rural tras el terremoto de 2017. Es un capítulo de intervención educativa e investigación cualitativa con un grupo de mujeres de la comunidad del Valle de Vázquez en Morelos, afectada por el terremoto del 19 de septiembre de 2017, donde se muestra una intervención fundamentada en el desarrollo humano comunitario, la intervención educativa e integra también una visión de Sousa sobre la ecología de los saberes, buscando construir nuevos conocimientos en un proceso dialógico a partir de los saberes básicos compartidos por todos los involucrados. El punto de llegada del libro es la espiritualidad. Ahí se abordan cómo los aspectos espirituales en la relación de ayuda incluyen el sentido de vida, la búsqueda de significados y propósitos, el sentido de conexión con otros y con Dios o un poder superior, el amor, la compasión y el perdón. También se presenta un capítulo de investigación cualitativa fenomenológica sobre la importancia de la espiritualidad y el sentido de vida en un grupo de mujeres egresadas de un programa de maestría en desarrollo humano de una universidad privada. Marilenka, Rosario, Gabriela, Anatolio, Loreto, José, Ana María, Miguel, César, Herminia, Sergio, Pablo, Eusebio, Hatsuko, Medardo, Lourdes, Pilar, Alberto, Ricardo, Luis, Rocío y Raúl. Si ponemos a dialogar las múltiples voces que conforman este libro, nos encontramos que al sonar juntas forman una sinfonía que destaca las notas de un profundo y apasionado interés por las personas, por las subjetividades, las narrativas, el análisis crítico, la inclusión, el encuentro, propósitos comunes, saberes compartidos, respeto, cuidado, diálogo, dignidad, ética, ciudadanía y espiritualidad, de justicia y de paz, y que muestran la complejidad y profundidad en la comprensión y la promoción de lo humano hacia la construcción de sociedades más justas, más incluyentes, más solidarias, más humanas. El desarrollo humano en nuestro tiempo es un libro que nos muestra el ejercicio actual de este campo de estudio con visiones críticas e innovadoras dentro del ámbito de las diversas aplicaciones del desarrollo humano. Sin lugar a dudas, este es un documento valioso, una contribución original a la reflexión sobre la vida humana, sobre las relaciones interpersonales, sobre los vínculos, sobre ese proceso creativo de hacer del desarrollo humano ciencia y arte, poesía y prosa, como dice Amartya Sen en una frase contenida en el libro. Fíjense, qué hermosa frase de Amartya Sen. Dice, yo creo que existe algo de la calidad inspiradora de la poesía en la idea misma del desarrollo, la cual está dirigida a hacer que la gente tenga un entendimiento más amplio en términos de expansión de las libertades humanas y las habilidades de los seres humanos. Se debe captar primero la poesía del desarrollo y esto debe guiar la prosa de las instituciones, los acuerdos y el aprendizaje. La prosa debe ser buena, pero debe estar inspirada y motivada por la visión de un mundo mejor con una mayor libertad humana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Celia. Muchas gracias por tus palabras y por este hermoso recorrido del libro. Finalmente, vamos a escuchar al doctor Eduardo Garza Cuéllar. Eduardo es licenciado en Comunicación y maestro en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana, doctorado en Filosofía por la Universidad de Valencia. Ay, disculpen, ando bien mal de mi garganta, por eso me cuesta un poco de trabajo. Ha sido conferencista,
en más de 15 países: Argentina, España, Colombia, Estados Unidos y Perú entre ellos, y consultor de más de cientos de organizaciones, entre las que destacan Disney, el Colegio de México, la Bolsa Mexicana de Valores, la SEP, Bimbo, Coca-Cola, FEMSA, Citigroup, Porsche, L'Oreal, el Museo del Niño, Pemex, Avianca y Bavaria. Conductor de radio y periodista, columnista de la revista Este País, colaborador del Istmo y miembro del consejo editorial de las revistas Conspiratio y Prometeo. Autor de numerosos libros, miembro del patronato de diversas fundaciones y promotor del desarrollo humano en centros penitenciarios mexicanos. Es un cerratófilo convencido y un sabinista resignado. Contemporáneo del Concilio Vaticano II, del discurso de Luther King y de Mafalda. Bienvenido, Eduardo, te escuchamos. Venga, pues muchísimas gracias por esa posibilidad, por lo fascinante que es los cubitos, los cuadritos que veo, el vernos, el sabernos parte de una comunidad, de un modo de ser que es el nuestro, y que hoy a través de esta obra, lo creo profundamente, da señales muy especiales de vitalidad, y además nos regala claves para el futuro en ese sentido, cómo mantener viva la comunidad de desarrollo humano. Quizás no fuera el objetivo de este libro, y sin embargo le regala muchas claves en este sentido. Yo les quiero compartir y comenzar compartiéndoles una historia que me regaló una enorme educadora, amiga queridísima mía, Lupe Landerreche, y que me parece oportuna y tiernísima. Ella le toca llevar a unas niñas, quizás por primera vez en su vida, a un campamento. Es quizás la primera noche que algunas de ellas, ponle, no sé, segundo o tercero de primaria, no sé, les toca dormir fuera de su casa, ¿no? Y de la supervisión de sus padres. En la noche están durmiendo en un lugar en común y platicando las niñas con miedo porque se viene una tormenta enorme con rayos, y Lupe, como buena educadora, pues simplemente está allí, está escuchando esas maravillosas confesiones que se dan en el duermevela, entre la vigilia y el sueño, esas confesiones que a muchos nos han regalado los niños entre sábanas, fascinantes. Una de las dos le dice: tengo miedo, no me puedo dormir, tengo miedo. Y la otra le dice: pues reza. ¿Por qué no rezas y así se te quita el miedo? Pasa medio minuto y la otra dice: es que yo no sé rezar, mis papás son ateos, no me sirve. Y la otra dice: pasa otro minuto y de repente una dice: ya sé, yo sí sé rezar, entonces yo rezo por ti y tú te duermes. Sale y vale, como decimos los mexicanos, ¿no? Y evidentemente a partir de eso se hizo el silencio, se hizo el descanso, se hizo la paz que permitió el sueño. Me fascina la historia porque habla de estas fascinantes complementariedades que se dan entre cada uno de los que estamos en los cuadritos, entre cada uno de los autores del libro, y tengo la esperanza de que sea también una complementariedad que se dé entre Roque Celia y su servidor, que se siente fascinado de estar acá, de poder compartir esto, de poder sumarme, aunque sea como tercera espada, decimos los taurinos, a esta celebración. Debo confesar, bueno, que yo también, Roque lo dijo de alguna manera con la palabra, esta responsabilidad. Yo más bien tuve la sensación, cuando me invitaron, de una cierta usurpación. Es decir, soy consciente que muchos de los que están acá y muchos otros podrían estar presentando, pero no me dio para preguntar, no me dio el corazón conmigo mismo para preguntar por qué me estaban invitando a mí. No vaya a ser que se arrepintieran y me perdieran el gozo indescriptible
de estar en este momento, en este lugar con ustedes. Me fascinan las presentaciones de libros. Me parece un acto muy similar al de aventar una botella al océano. Es un acto, es un acto de fe, es un acto enorme de esperanza para encontrar la conexión profunda con algún otro ser humano en alguna otra latitud o quizás en algún otro tiempo. Me complace y me fascina la genialidad analítica de Roque, la manera como Celia nos muestra que esto tiene como la contención suficiente para ser ordenado y para dar muestras de que proviene de mentes bien amuebladas, pero también la fluidez maravillosa que le permite este libro seguir conectado con la vida. A mí me parece, y eso es mi primer comentario, que detrás de lo que nos pone en la mesa puntualmente, tanto Roque en su análisis de citas, de autores, y como la metodología que nos describe el bueno de Alberto Segrera, hablan de lo que hace único este libro. No es un compendio de pequeños ensayos brillantes, sino manifestación de una comunidad que dialoga, de una comunidad que está viva, que se están leyendo e interpelando entre ellos. Eso a mí me parece lo más relevante. Quizás para no replicar nada, no me voy a referir tanto puntualmente a cada uno de los artículos, sino a decirles a ustedes gracias porque en muchos sentidos este libro refleja una comunidad que antes estaba ya conversando, estaba ya dialogando, que tenía sus consensos, sus disensos, sus tensiones, sus acuerdos, sus líneas de investigación, sus complementariedades fascinantes de las que da cuenta luego y se plasma en este libro. Cuando nosotros, y algunos de nosotros hemos sido compañeros en esta aventura de generar revistas, de editar una revista, a veces nos acusábamos de tener una noción libresca de la revista. Es decir, imaginaba el editor los capítulos de un libro y luego los asignaba a distintos autores, perdiendo de alguna manera la lógica o perdiéndose de la psicología del hombre o de la mujer lectores de revistas, que les gusta por su naturaleza picar de un lado y del otro, saber de diversos temas, estar en esa lógica de cierta divergencia. Yo creo que aquí pasa, pero benditamente pasa lo contrario. Este libro tiene la fuerza de una revista, pero no en el sentido de ser disperso, sino en el sentido que inspiró Esprit, una revista verdaderamente portentosa de filosofía, o Ixtus en nuestro país, o Plural, Vuelta, Letras Libres. Yo acabo de leer la obra maravillosa de Krause que se llama Spinoza en el Parque México, en donde da cuenta cómo de alguna manera esta revista era un resguardo, era un arrimo en el cual muchos pensadores importantes se encontraron el uno en el otro, iniciaron diálogos y generaron conocimiento. Esto pasa acá, me parece fundamental. Evidentemente, tiene que tener una estructura que ya ha sido explicada. En la primera parte, pues la noción o la base teórica, el paradigma teórico, los paradigmas teóricos desde los cuales se va a fundamentar todo lo demás. Y luego las áreas, vamos a llamarles así, de aplicación. ¿Qué nos dejan a los lectores? El camino de regreso. No sé si me explico. La hermenéutica tiene dos momentos. Ya está marcado el momento deductivo en el cual vamos de lo general a las particularidades. Pero el camino se va a completar cuando de esas áreas de aplicación concretas nosotros tengamos capacidad de volver a la reflexión y retroalimentar estos marcos teóricos de tal manera que se puedan enriquecer. Lo que estoy queriendo decir es que así se da el conocimiento, no solo desde marcos teóricos que nos ayudan a leer la realidad, sino de realidades que vuelven a interpelar
interpelar a nuestros marcos teóricos y los van perfeccionando. Ese es el camino, espero no equivocarme, ya me regañará mi maestro Medardo Plasencia. Ese es el camino propio, pues, de la hermenéutica. Y yo creo que por eso está vivo el libro, porque precisamente las temáticas que toca, debo decir que me sorprendió crecientemente y de una manera muy, muy, muy favorable, porque no eran los mismos temas de los que hablábamos antes. No eran las mismas, llamémosle, áreas de aplicación tradicionales que hubo en muchos de nuestros programas, sino que se mantuvieron, y aquí viene bien recordar y honrar la fuerza vital y la capacidad de lectura de nuestro tiempo que tuvo nuestro entrañable Luis Mariano Aceves, porque precisamente conecta con temas fundamentales de nuestro tiempo. A la manera de Ortega y Gasset, me gustaría, me atrevo a decir que este libro toca la razón, lo que él llamó primero la razón vital y luego, más adelante en su obra, la razón histórica. Finalmente, lo que nos va a permitir ser o no ser una comunidad viva no es que se abra o se cierre un programa en determinada universidad, sino que estemos tocando y confrontando, que estemos alimentando y nutriendo el tema de nuestro tiempo, los temas que le preocupan a las personas que van caminando en el campus de la UNAM o en la calle de tu casa o están en su oficina saliendo en este momento. Esa es nuestra capacidad de seguir adelante y ustedes dan muestra aquí de algo maravilloso. Me encantan los temas. Me encanta que la educación siga allí, obviamente, siempre ha estado. Me encanta, me fascina esto de las pérdidas. Me parece fascinante, mi querido Pablo, que se hable del mundo de las organizaciones en donde tantas personas pasan tanto empeño y tanto tiempo de sus vidas todavía, ¿sí? Me parece especialmente interesante y hasta donde yo tengo memoria es algo que no hacíamos tampoco, el que estemos hablando no solo del enfoque comunitario, sino de ciudadanía. Muchas gracias por eso a todos los que se metieron en ello. Me parece que merece una especial mención Loreto García Muriel Beba. Muchas gracias por eso. Y me parece muy simbólico y muy interesante el que se esté Marilén Carrocío, gracias, y tocando el tema de la espiritualidad. Me voy a atrever a hacer una confesión, voy a contar una pequeña anécdota y voy a cerrar. La confesión es de lo más reveladora, porque en el punto más álgido de contagios de la pandemia, a un grupo de amigos nos tocó tratar de apoyar a precisamente quienes tenían en su organización de veras el cerebro, la mente superamueblada de quien maneja a nivel de 10 países un área de logística, ¿no? Estos amigos de veras todo lo manejaban en términos del costo-beneficio, todo lo manejaban en términos de un business case, personas ingenierazos súper admirables por mí, por todos, que logran cosas muy, muy, muy impresionantes en materia de distribución, en materia de logística, etcétera. Y nos toca trabajar con ellos. Era prácticamente la única área, por la naturaleza de su trabajo, que no se podía despegar del trabajo de la calle. Metámonos en estos meses en que no sabíamos si salir simplemente a la calle nos podía matar, ¿no? Previo a las vacunas, previo a las cosas que después supimos en ese momento de enorme encierro, esta área tenía que salir. Y habían pasado situaciones muy dolorosas, por ejemplo, que en Guatemala, que es uno de los 10 países que ellos manejaban, una compañera no pudo llegar a un hospital porque se encontró los hospitales totalmente saturados, ¿no? Y estos amigos traían todo eso a cuestas. Y cuando hicimos, otros colegas
y yo vamos a decir, un listado de los temas que más les podrían interesar. Para sorpresa nuestra, el primero que salió es espiritualidad, ¿no? Y a mí me conmovió mucho y me sorprendió otro tanto, porque yo decía, a ver, yo pensaba que estaba con esos ingenierazos, ¿no? Que tienen, que todo lo ven costo-beneficio, que dicen te saludo o no te saludo de acuerdo a qué me va a generar de revenue, etcétera. Pues resulta que esto de espiritualidad se volvió verdaderamente una aventura y descubrimos en ellos cosas verdaderamente fascinantes en este ámbito. Lo que quiero decir es, le están pegando ustedes al corazón de las preocupaciones de la gente. Y mientras nosotros tengamos sensibilidad, empatía, compasión, posibilidades de tocar el corazón de la gente, lo lograremos. Nos mantendremos vivos. A mi juicio, y esto no lo quiero meter más que como un tema que puede ser debatible, el éxito de este libro y el éxito de desarrollo humano está justamente en el modelo académico del que aquí se hace gala. Normalmente nuestro modelo académico, hasta nuestro lenguaje académico fue un árbol. Por ahí se ve la UNAM detrás de Roque, ¿no? Y vamos ya a las humanidades o a las ciencias, ¿no? Y luego se volvían a abrir muchas ramas, las ingenierías, y luego las ramas de la ingeniería. Y entonces el estudiante era o es una hormiguita que va subiendo el árbol, ¿no? Es decir, va ganando en especialidad. Mi papá decía, mira, y mi hijo, este señor es un gran especialista. Y eso quería decir que sabía mucho, ¿no? Porque era una hormiguita muy adelantada, ya nada más estaba en una hojita. Decía un amigo de broma, hasta que llega el momento en que lo sabes todo sobre nada. Sabes cada vez más sobre cada vez menos. Cuando llegas a saberlo todo sobre nada, se te bota el disco duro y te tienen que resetear, ¿no? Nuestro modelo, a mi juicio, y eso siempre está abierto a la discusión, no es ese, sino el de un río que tiene afluentes y que nos reta de una manera muy especial en materia de diálogo. Ya lo dijo Roque, yo ya no repito, aquí vienen personas benditamente de muchas profesiones. Cuando se limita el desarrollo humano a una sola psicología, yo digo, pues yo no puedo estar ahí, yo ni psicólogo soy, pues, para que me entiendas, ¿no? A mí me parece que lo fascinante es, lo voy a citar a Juan Lafarga, que el desarrollo humano no sea monopolio de una sola profesión, sino responsabilidad de todas. Y este reto metodológico, en el cual siempre he sostenido con mi maestro Medardo, la filosofía tiene una aportación insustituible, precisamente por ese valor arquitectónico que tiene el arte filosófico, de poner a cada cosa en su lugar. No sé si me explico. Me parece fundamental. No somos un árbol que se sube, somos un río que se navega y que se va encontrando en las vicisitudes del camino con afluentes que vienen de otras disciplinas, de otras posibilidades, de otros modos de ser que lo enriquecen, que lo fortalecen en su cauce. Termino diciéndoles una historia que me parece digna de ser escuchada y digna de su consideración, porque esta viene del gran teólogo judío polaco, enorme filósofo también, un pensador verdaderamente fascinante, Abraham Joshua Heschel. Heschel en Varsovia tiene una historia fascinante de ires y venires por Europa, deportado a Varsovia. Por 6 semanas se salva del Holocausto. Él es rabino, además, y se va en el año 40 hasta su muerte en el 72 a vivir a Estados Unidos, donde hace una carrera académica fascinante. Proviene de una familia sumamente ortodoxa, sumamente tradicional del judaísmo, pero en el camino se sabe que se va
convirtiendo en humanista. Yo digo que todas las tradiciones tienen sectores sumamente ortodoxos, no por razones teológicas ni filosóficas, sino por razones psicológicas. Y luego, en la medida en que va caminándose en este río al que me refería, nos vamos abriendo, nos vamos complementando con otros y nos vamos volviendo heterodoxos del lugar en donde salimos, casi todos. Es parte del proceso. Así le pasa a Heschel y se vuelve enorme amigo de Martin Luther King. A grado que en esas famosas marchas de Luther King a favor de los derechos civiles y políticos de su tiempo, hay fotografías verdaderamente conmovedoras en las que van marchando del brazo el rabino Heschel y el pastor doctor Martin Luther King. Y la anécdota, el punto lo da cuando alguien les pregunta lo que yo les hubiera preguntado si hubiera tenido la oportunidad de hablar con ellos. Estamos hablando de que dos titanes, enormes personajes, cada uno de su tradición, van caminando juntos y les preguntan ¿de qué hablaron? ¿De qué hablan? Lo que yo mismo digo, claro, eso yo les hubiera preguntado. ¿De qué hablan estos monstruos? ¿No? Tantas horas caminando juntos. Y lo conmovedor es que Heschel contesta, no hablamos de nada. Transcurrimos silenciosamente toda nuestro caminar, toda nuestra marcha. Lo único que le puedo decir es que es la primera vez en mi vida que rezo con los pies. Estamos hablando de un rabino, ¿no? Cargado de rezos en distintos idiomas y que dice, en el fondo de lo que va la vida no es de otra cosa, sino de emprender el camino juntos, de rezar con los pies, de acompañar una causa y finalmente de hermanarnos. Yo me siento, lo digo de corazón, así frente a ustedes. Me siento con muchos de ustedes que conozco y que hemos tenido aventuras juntos y les agradezco. Otros hemos tenido pocas aventuras juntos y me encantaría tener más. Otros me dan una curiosidad brutal y me encantaría poder hacer equipo con ustedes. Pero con todos reconozco un modo de ser, un modo de transitar la vida que llamamos desarrollo humano y que a mí me inspira e inspira mi confianza. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tus palabras y por tu compartir el día de hoy. Y bueno, tenemos 2 minutos, por lo que ya no podremos dar tiempo para comentarios, ¿verdad? Para preguntas. Afortunadamente nos han dejado algunos comentarios en el chat, mismos que hemos ido respondiendo, Hatsuko, Pilar, yo. También les hemos dejado por ahí ya la liga, aunque voy ahorita a compartir en pantalla. Aquí está el libro, están aquí los autores, las autoras, que ya algunos nos los han venido comentando, Marilenka Bailey, Rosario Chávez y Sergio Michel, Gabriela Delgado, Anatolio Freikberg, Loreto García Muriel, José Fernando Gómez del Campo, Ana María González, Miguel Jarquín, César Lozano, Herminia Mendoza, Pablo Mock, Eusebio Miguel Montiel, Hatsuko Nakamura, Medardo Plasencia, Lourdes Quintanilla, María del Pilar Ramírez, Alberto Segrera, Ricardo Serrano, Luis Velasco, María del Rocío Guadalupe Villanueva y Raúl Ricardo Zúñiga. Cuesta 229 pesos el ebook. Y las plataformas en las que está a la venta, ya se las hemos dejado también en el chat. Son principalmente Amazon, Apple Books, y el Apple Store, perdón, y principalmente Kobo. También ya se las pegamos ahí en el chat, Pilar y yo, varias veces para que lo tengan ahí presente y lo puedan comprar. Agradecemos mucho todos sus agradecimientos, todas sus porras.
También nos han estado preguntando si lo tendremos impreso. Pues estamos trabajando para ello, pero para que podamos tener, como decía Roque, ¿verdad? No, el dinero para tenerlo, pues necesitamos vender muchos ebooks. También sabemos que hay mucha gente que prefiere tenerlo impreso o leerlo, ¿verdad? Palparlo. Y pues estamos en el INID tratando de hacernos de algunos fondos para poderlo tener impreso. En algún momento se los haremos saber. Por lo pronto, pues como también decía Roque, ¿verdad? No está mal tenerlo en ebook, es lo de hoy. Entonces, pues adquiéranlo en ebook. Aquí están en el chat todas las ligas a través de las cuales las pueden obtener en ebook. Y por último, pues bueno, quiero agradecer, ¿verdad? A cada uno y a cada una de las autoras de este libro que formamos parte del INID. Creo que logramos hacer una obra bien importante, bien interesante. Y por supuesto, un agradecimiento muy, muy importante a Ediciones Quintanilla, especialmente a Dolores Quintanilla, por todo su apoyo, toda su paciencia, toda su disposición para poder llegar al final de esta obra. A Miguel Gaona por todo también su apoyo, su disposición. Ya Alberto mencionaba a Valdemar Ayala, que fue muy fina toda su disposición, su capacidad para que se hiciera una edición realmente muy, muy valiosa y un trabajo de gran calidad en esta obra. Muchas gracias, Pilar Ramírez, que es la secretaria del INID, por todo tu apoyo para poder llevar a cabo la sesión de hoy para esta presentación del libro. Y bueno, finalmente, pues como ya les decía, ¿verdad? Invitar a todos y a todas las presentes que nos ayuden también a promover la venta de este libro. Y pues bueno, 7:32, damos por cerrada la presentación del día de hoy. Muchísimas gracias también a las y los presentadores de esta primera presentación. Vamos a tener otras. Les haremos llegar por ahí las ligas y demás. Tenemos para el jueves 29 la presentación a la que nos invita la Universidad Motolinía. No sé si tienes por ahí, César, el cartel y lo quieras compartir. Sí, Gaby. Sí. Con mucho gusto. El jueves 29 a las 5 de la tarde tendremos una presentación de la Universidad Motolinía. Voy. Sí. La verdad yo no lo tengo aquí a la mano, pero... Listo. Gracias, César. ¿Ya se ve? Sí, César. Les haremos llegar también por ahí, por medio del chat, de los chats y demás. Estaremos Alberto, estaré yo, el doctor Medardo Plasencia y César, presentando también, nos invitó la Universidad Motolinía y tendremos también otras presentaciones para seguir promoviendo el libro. Pues bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar el día de hoy. Gracias, Roque, gracias, Eduardo, gracias, Celia, gracias, Alberto, Pili, a Medardo. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, felicidades. Gracias. Buenas noches, muchas a todos. felicidades. Gracias. Buenas noches, felicidades a todos los autores. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Felicidades a todos los autores y a los editores. Felicidades, Gaby y Alberto. Gracias, Gloria. Gracias a todos y felicidades por. Gracias, Lucio. Gracias a ustedes por la invitación. Abrazo, mi Gaby. Gracias de nuevo por la invitación. A ti, Eduardo. Medardo, querido. Muy bien, muchas gracias. Suerte, Hatsuko. Felicidades. Muy bien. Felicidades, Inid. Padrísimo, mi Celia. Qué alegría compartir contigo.
Igualmente, Dios Eduardo. te bendiga. Muy bien. Gracias, igualmente. Gaby, no sé si quieres apagar la grabación. Ay, sí.